Los submarinos utilizan el sigilo, invisibles, no son detectados por el enemigo mientras operan bajo el agua. En 1968, 4 submarinos desaparecieron silenciosamente mientras patrullaban el océano. Nunca se supo nada de sus tripulaciones, dejando atrás preguntas sin responder en el misterio. ¿Qué hizo que 4 submarinos desaparecieran repentinamente durante la primavera de 1968? Con solo unas pocas excepciones, como los SEALs, de la Armada de los Estados Unidos, se cree que los submarinistas son algunos de los navegantes más duros del mundo, que operan los servicios navales de cualquier país. No solo tienen que estar físicamente en plena forma, sino que también se debe considerar que estas personas se encontrarán confinados en espacios reducidos, sumergidos debajo de la superficie del océano durante meses. Tienen que estar en la mejor forma psicológica también. Cuando la guerra submarina estaba aún en su infancia, las fallas estructurales y mecánicas eran algo común. Los submarinos tenían que realizar sus tareas con el temor de que algún día se hundieran en las profundidades oscuras del océano con pocas esperanzas de escapar. Estos hombres valientes sabían que si algo salía mal, solo había un destino esperándolos. Ese destino fue una de las muertes más dolorosas imaginables, ahogándose en aguas frías y congeladas, mientras eran aplastados por la intensa presión al estar en las profundidades marinas, en una tumba de acero en el fondo del mar. A pesar de ese miedo molesto en el fondo de su mente, no podían permitir que ese miedo los superara e interfiriera con el desempeño diario de las tareas en cuestión. La tecnología submarina había mejorado mucho en los años 60. Con la cantidad de mejoras tecnológicas y las mejoras en el diseño del submarino, las probabilidades de que se produjera un incidente tan horrible habían disminuido considerablemente. Estas mejoras permitieron a las tripulaciones que operaban submarinos realizar sus trabajos casi sin temor. Con estas mejoras en mente, vayamos de nuevo a la pregunta que formulé anteriormente. ¿Por qué desaparecieron 4 submarinos en la primavera de 1968? Las desapariciones tuvieron lugar durante tiempos de relativa paz y sin previo aviso. Estos no fueron viejos submarinos que desaparecieron. En 1968 fueron considerados de nueva generación e innovadores. Esto va a sonar triste, pero si solo hubiera sido un submarino el que desapareció, entonces pudo no haber sido tan importante. Pero no fue solo uno. De hecho, ni siquiera eran 2. Fueron 4 submarinos los que desaparecieron en circunstancias misteriosas hace 51 años. Ninguno de ellos fue escuchado de nuevo. Los 4 submarinos que desaparecieron fueron el buque israelí INS Dakar, un submarino experimental francés conocido como el Minerve, el K-129 de la Unión Soviética y el Scorpion de la Armada de los Estados Unidos. Cada uno de los 4 submarinos desapareció en un corto periodo de tiempo, con pocos días entre una desaparición y otra. Las 4 desapariciones estaban muy cerca una de la otra, lo que llevó a las personas a creer que estaba ocurriendo algo más que lo que nos decían. El primero de los 4 submarinos en desaparecer fue el INS Dakar. Esto tuvo lugar el 25 de enero de 1968. Cuando el INS Dakar y su tripulación de 69 personas desaparecieron en las aguas en algún lugar entre Creta y Chipre. El INS Dakar estaba bajo el mando del comandante Jacob Raanan, cuando estaba haciendo su viaje de regreso a casa, desde el Reino Unido a Israel. Se habían realizado varias mejoras al INS Dakar mientras estaba en la ciudad de Portsmouth. Salió del Reino Unido a principios de enero, sin incidentes, y la última vez que se estableció contacto con el INS Dakar fue poco después de la medianoche del 25 de enero de 1968. Antes de que el INS Dakar desapareciera en 1968, fue uno de los 53 submarinos clase T, construidos por los británicos para combatir patrullas alemanas durante la Segunda Guerra Mundial. La construcción del INS Dakar se completó en 1943. Durante el tiempo en que sirvió a los británicos en la Segunda Guerra Mundial, el INS Dakar fue conocido como el Totem HMS. Después de la Segunda Guerra Mundial, el INS Dakar se usó para rastrear submarinos soviéticos y se le hicieron varias mejoras en 1951 que mejoraron sus capacidades operativas. El INS Dakar recibió su nombre en 1965, después de que Israel comprara el submarino del Reino Unido. En el momento en que desapareció, el comandante, Jacob Raanan, estaba haciendo un buen tiempo para regresar con el submarino a Israel. Había recibido permiso para ingresar al puerto de Haifa 3 días antes de lo previsto. Los últimos mensajes recibidos del Dakar indicaron que estaban en medio de una tormenta. Sin embargo, el comandante Jacob Raanan envió una comunicación que decía:
el Dakar en las profundidades con toda su fuerza. Todo intento de contactar al INS Dakar después de esta última comunicación del comandante Jacob Rana fue recibida con un silencio de radio. Los británicos estaban rastreando el INS Dakar, mientras se dirigía al puerto de Haifa, Israel. Cuando perdieron la señal del Dakar, llamaron con antelación al puerto de Haifa para informar a Israel de lo sucedido. La última ubicación conocida para este barco fue en la costa sur de Creta. El 26 de enero de 1968, Israel declaró desaparecido el submarino. Se llevó a cabo una búsqueda internacional cuando otras naciones se unieron a Israel en una búsqueda desesperada de la nave, con la esperanza de hallar al submarino y su tripulación, llevándolos a casa a salvo. Lamentablemente, esa búsqueda internacional no tuvo éxito y nadie encontró al Dakar. Lo único que recuperó la búsqueda fue la boya de emergencia trasera del submarino. Esta se halló al sureste de la isla de Chipre. Había activado su baliza de emergencia automatizada. A pesar de encontrar la boya de emergencia, todos los que habían ayudado a Israel con la búsqueda dejaron de buscar 3 días después, el 29 de enero. Finalmente, el INS Dakar se ubicó en 1999. Cuando un equipo israelí-estadounidense fue asistido por la American Nautics Corporation, utilizando equipos de alta mar. Unos días después de que comenzó la búsqueda, el 24 de mayo de 1999, un vehículo subacuático, operado por control remoto, capturó el primer avistamiento del Dakar en más de 30 años. Pudieron identificar con éxito el Dakar debido a la escotilla de un tipo que se había construido específicamente para el submarino. La nave se encontró a 2,900 metros debajo de la superficie del mar, a poco más de 300 millas del puerto de Haifa. 51 años después, no se ha determinado ninguna causa específica para el hundimiento del INS Dakar, o, si se tiene, el gobierno israelí no se ha presentado con las causas del suceso. Lo más cerca que las familias de los hombres que nunca regresaron a casa han estado de una respuesta, fue 47 años después de que desapareciera el submarino, cuando se dieron a conocer los resultados del ejército israelí. Estos hallazgos indican que el escenario más probable para explicar lo que sucedió, fue que el Dakar experimentó un fallo técnico catastrófico, o una pérdida de control. El hecho de que el Dakar haya desaparecido durante tanto tiempo, pudo haber sido algo que el tiempo borrara, y descartarlo, como una de esas cosas que simplemente suceden, si no hubiera sido por la desaparición de un segundo submarino, que tuvo lugar 2 días después. Este submarino estaba de patrulla en el Mediterráneo en el momento en que desapareció. El submarino S-647, clase Daphne conocido como el Minerve, se lanzó en 1961. Era un buque experimental de misiles de crucero, diseñado para operaciones de reconocimiento de bajo nivel en aguas poco profundas. El Minerve fue diseñado específicamente para misiones de largo alcance y tenía un récord muy respetable para navegar largas distancias. Cuando lo encargaron en 1964, la Marina francesa ya había tomado la decisión de utilizarlo en el mar Mediterráneo. 3 años más tarde el Minerve estaba estacionado en el puerto de Toulon, listo para comenzar su trabajo en el Mediterráneo. El 26 de enero de 1968, el teniente André Foub recibió el mando del Minerve. Le dieron una tripulación de 50 hombres, ordenándole que sacara el Minerve para lo que se esperaba que fuera una patrulla de reconocimiento de rutina en el Mediterráneo. Lo que se esperaba que fuera solo otra patrulla de rutina, resultó ser muy diferente de lo que cualquiera podría haber planeado. El 27 de enero de 1968, resultó ser un desafío para el Minerve, y los hombres a quienes se les dio la responsabilidad. El mal tiempo en el área no permitió que la patrulla del Minerve fuera tan suave como se esperaba. El clima resultó ser un desafío tal que la misión tuvo que ser cancelada. El teniente André Foub comunicó por radio, e informó a la sede, que el Minerve regresaría al puerto 1 hora más tarde. A la profundidad del snorkel, el Minerve viajaba a un ritmo constante de 12 nudos. El submarino y su tripulación estaban a 25 millas náuticas del puerto. El Minerve y su tripulación nunca regresaron al puerto. Sin previo aviso, desapareció. El comando naval francés quería comenzar una búsqueda del Minerve, cuando se enteraron de que a pesar de las comunicaciones del teniente André Foub, nunca regresó al puerto como se esperaba. Sin embargo, el mismo clima que resultó ser demasiado para que el Minerve lo superara, y llevó a la cancelación de la misión, también retrasó la posibilidad de que la operación de búsqueda se llevara a cabo. El comando naval francés tuvo que esperar a que pasara la tormenta antes de que la búsqueda del Minerve pudiera comenzar. Después de que la búsqueda pudo comenzar,
incluso con la ayuda de los barcos británicos y estadounidenses, que se encontraban en el área. No se pudo encontrar ningún rastro del Minerve. La búsqueda conjunta que los británicos y los estadounidenses ayudaron a los franceses a realizar, cubrió un rayo de 320 millas. El Minerve nunca fue visto de nuevo. Sin restos, sin cuerpos, nada. Era como si el Minerve hubiera desaparecido del planeta. 51 años después eso no ha cambiado. Sin restos, sin cuerpos, nada. Dos submarinos que tenían una tripulación bien entrenada desaparecieron con 48 horas de diferencia. No ha habido ninguna explicación que nos diga al resto de nosotros por qué esos dos barcos desaparecieron. ¿Coincidencia? Tal vez, cuando se considera la cantidad de personas que hay en el mundo. Matemáticamente, existen muchas probabilidades de que las cosas que parecen ser una coincidencia sucedan todo el tiempo. ¿Cuántas veces tiene que pasar algo antes de que no sea una coincidencia? Nadie puede realmente responder esa pregunta. Es interesante que ambos barcos desaparecieron mientras regresaban a sus puertos de origen. Lo que es más interesante es que estos no son los únicos dos submarinos que desaparecerían. Pocas semanas después de que el Minerve y el INS Dakar desaparecieran, dos submarinos más desaparecerían. Cuando el USS Scorpion se puso en servicio en 1961, era uno de los modelos más avanzados de la línea, impulsado por los motores del reactor nuclear S5W. Siendo uno de los primeros de su tipo, el USS Scorpion fue verdaderamente innovador. El USS Scorpion recibió su nombre de otro barco que se perdió en circunstancias misteriosas en el Océano Pacífico durante la Segunda Guerra Mundial. El Scorpion participó en varias carreras de patrullas que tuvieron lugar en el Atlántico Norte, el Caribe y la costa este de los Estados Unidos. También participó en una operación de reconocimiento donde pudieron infiltrarse en aguas rusas y documentar bases de misiles soviéticos. Los hombres valientes que sirvieron a bordo del USS Scorpion ganaron muchos elogios durante la primera mitad de la década. Participando en valientes operaciones todo el tiempo dejó su efecto en todas las cosas. Cuando llegó alrededor de 1967, el Scorpion comenzaba a mostrar signos de desgaste. En febrero de 1967, mientras se encontraba en su puerto de origen en Norfolk, Virginia, se suponía que debía hacer una revisión completa. En lugar de obtener la revisión completa que se suponía que debía recibir, solo se hicieron reparaciones menores en el casco y el motor. 8 meses después, la tripulación del USS Scorpion recibió órdenes de zarpar hacia el mar Mediterráneo, el mismo cuerpo de agua donde el Minerve y el Dakar se perderían solo unos meses más tarde. El Scorpion recibió un nuevo capitán, el comandante Francis Slattery. En febrero de 1968, el Scorpion y su nuevo capitán pasaron Gibraltar mientras operaban con la Sexta Flota de Estados Unidos. Desafortunadamente, mientras el Scorpion estaba ahí, hubo algunos problemas mecánicos. Los ejemplos de algunos de los problemas que plagaron al Scorpion incluyen fugas que se desataron en el sistema de refrigerante Freon, y el maletero de escape en popa. Cuando se produjo la fuga en el baúl de escape de la popa, se produjo un incendio eléctrico que obligó al Scorpion a reducir su velocidad y navegar a una profundidad de 500 pies bajo la superficie. Después de que ocurrieron estos incidentes, se descubrió que mientras estaba en Norfolk, Virginia en 1967, el Scorpion no realizó todo el trabajo que necesitaba. Los fallos estructurales que experimentaba el Scorpion fueron causados por modificaciones incompletas. En mayo de 1968, la situación en el Scorpion había llegado al punto de que tenía que ser devuelta a Norfolk para reparaciones. El 12 de mayo, el Scorpion se detuvo en España el tiempo suficiente para dejar a 2 de sus tripulantes antes de regresar al Océano Atlántico 3 días después. El submarino proporcionaba escolta al USS John C. Calhoun, que estaba siendo rastreado por submarinos soviéticos. Después de entregar con seguridad a John C. Calhoun en las Azores, el Scorpion debía regresar a Norfolk, Virginia, el 21 de mayo de 1968. Poco después de la medianoche del 22 de mayo de 1968, las circunstancias que rodearon al Scorpion cambiaron. Se envió un mensaje a la base informándoles que los barcos soviéticos habían sido vistos, y el Scorpion estaba cambiando el rumbo para observarlos. El Scorpion no fue escuchado de nuevo. Al principio, a nadie le preocupaba la falta de comunicación del submarino. Sin embargo, cuando 48 horas se convirtieron en 6 días, todo eso cambió. La Marina de los Estados Unidos declaró que el USS Scorpion había desaparecido y ordenó que la búsqueda comenzara inmediatamente. Los barcos de Gran Bretaña,
España, Grecia y los Estados Unidos participaron en la búsqueda mientras todos intentaban localizar al Scorpion. Algunos de los barcos involucrados en la búsqueda del submarino también intentaron ayudar en la búsqueda del Dakar. Pero incluso con toda esta ayuda adicional, el Scorpion no pudo ser localizado. El USS Scorpion fue declarado perdido en el mar el 5 de junio de 1968, y la Marina eliminó su nombre de su lista de submarinos activos. No sería hasta 4 meses después que el USS Scorpion fue encontrado en el lecho marino a 10.000 pies debajo de la superficie a solo 500 millas al suroeste de las Azores. La Marina estadounidense llevó a cabo una investigación de los restos, pero al final no pudieron entender completamente qué fue exactamente lo que hizo que el Scorpion se hundiera. Hay algunas personas que han presentado teorías que sugieren que el Scorpion podría haber estado relacionado, de alguna manera, con el hundimiento de otro submarino, que desapareció casi 3 meses antes. Ese submarino fue el K-129 de la Unión Soviética. Sin los documentos soviéticos en el K-129, no hay forma real de que alguien pueda saber cuáles son las órdenes reales que le dieron a su tripulación. Esto es lo que sabemos sobre el K-129. El K-129 fue un submarino de energía nuclear que fue construido para misiones de resistencia de larga distancia. Este submarino en particular ya había probado 2 veces que era capaz de hacer una excursión de 70 días en el mar. La construcción del K-129 se completó en 1960. Tenía una tripulación de 83 miembros. Llevaba 4 misiles balísticos de gran alcance de 1 tonelada. Considerado rápido en aquel tiempo, el K-129 era capaz de viajar a 17 nudos por hora mientras estaba sumergido. El K-129 era uno de los submarinos preciados de la Armada Soviética. Se le ordenó patrullar las zonas navales estadounidenses alrededor de Hawái. El 24 de febrero, el K-129 recibió la orden de comenzar su tercer periodo de servicio y realizar una serie de pruebas de buceo. Después de que cumplió con sus órdenes y completó estas pruebas según las instrucciones, el K-129 salió al mar abierto. Se registró con informes de estado de forma regular. Esos informes de estado de rutina cesaron el 26 de febrero. La Armada Soviética quería que su preciado submarino regresara a casa de manera segura, lo que hizo que lanzaran una búsqueda del K-129. La Armada Soviética intentó mantener la búsqueda de forma tranquila, pero el gran despliegue soviético en el área llamó la atención de la inteligencia naval de los Estados Unidos. Esto hizo que los Estados Unidos también comenzaran su propia búsqueda. Con un equipo de sonar superior al de la Armada Soviética, la Armada estadounidense pudo ubicar el K-129 perdido en agosto de 1968. Aproximadamente 1.500 millas al noroeste de Hawái, a 4,900 pies por debajo de la superficie del océano. Estaba claro que algo le había pasado al K-129. Su casco estaba completamente destrozado y había escombros esparcidos por el fondo del océano. La investigación adicional de la escena reveló que el reactor nuclear en el K-129 se había roto. El K-129 comparte algo muy importante con el USS Scorpion, el INS Dakar y el Minerve. Nadie sabe qué pasó con el K-129. La pérdida de tantas vidas en tan poco tiempo es algo que ha dejado a muchas personas confundidas, permitiendo que las teorías de conspiración rodeen los misterios que tuvieron lugar en 1968. En ese momento, los mares estaban experimentando la paz más que nunca. La guerra de Vietnam estaba en curso en tierra. Estados Unidos estaba atrapado en la Guerra Fría con la Unión Soviética, pero durante este momento casi no hubo enfrentamientos militares en los mares. El hecho de que 4 naves militares diferentes, que no estaban bajo ninguna amenaza seria de ataque, se encontraran con su trágico final, era altamente inusual e invitó a las teorías de conspiración que las personas suelen elaborar. El mar es un lugar oscuro y misterioso. En todos los libros de historia, el hombre siempre ha estado fascinado por lo que puede haber debajo de la superficie oceánica. Es lógico suponer que la mayoría, o incluso todos estos buques, pueden haber alcanzado su fin de alguna manera debido a un error humano. El Dakar tenía más de 20 años cuando se encontró con su final ante el mal tiempo de 1968. El Minerve no había recibido una prueba. El Scorpion era estructural y mecánicamente inestable. El K-129 puede haber estado en el lugar equivocado en el momento equivocado. Tal vez finalmente, la pérdida de los 4 submarinos no sea más que una coincidencia realmente mala.